Yo, que me considero un anarcocapitalista de bien, debo admitir que de entre todos los argumentos que hay en contra del anarcocapitalismo, hay uno en específico que destaca sobre el resto. Hay uno que la evidencia indica que es irrefutable, y en este vídeo veremos cuál es y qué debería responder un ANCAP cuando se lo echan en cara. Hay argumentos flojos, como algunos que ya he refutado en este vídeo, y hay otros argumentos buenos, como que la justicia no sería justa o que nos podría invadir una nación extranjera. Esos argumentos están bien, creo que se pueden debatir, creo que se pueden refutar, pero sin duda hay uno mucho mejor. Y este es que en el anarcocapitalismo puede volver a surgir un estado y por tanto es imposible. Y no hay más que ver un mapa del mundo y darse cuenta que no hay territorios sin que los ocupe un estado. Parece indicar que en el momento en el que un territorio se pase a llamar Ancapia, no pasará mucho tiempo hasta que vuelva a surgir otro. Esta es, por ejemplo, la razón por la que en la práctica Juan Amón Rayo es minarquista y no anarquista. Por eso digo que probablemente no podamos vivir sin Estado, porque si desaparece el Estado tiende a aparecer otro, lo cual no significa que ese otro esté justificado ni el que se va lo estuviera. Ya que parece que el resurgimiento del Estado siempre se da. Y oye, me gusta ese nombre, ¿no? Suena muy épico, resurgimiento del Estado. Pero aquí se da un dilema entre los minarquistas y los anarcocapitalistas, ya que se dan dos opciones: el problema de los minarquistas y tener un estado mínimo, y es que este se haga grande de nuevo, y el problema de los anarcocapitalistas y no tener estado, es que aparezca de nuevo. Estos argumentos son mejor desarrollados en nuestro vídeo del minarquismo contra el anarcocapitalismo. Yo obviamente veo más probable que cuando empequeñeces un estado, a la larga vuelve a crecer. Y también la evidencia parece mostrar eso. Por ejemplo, Estados Unidos, del caso en el que ya he hablado en el canal, antes era chiquito y ahora es un colosal estado. Pero a ver, el argumento este yo creo que es válido en el corto, medio plazo. En el largo plazo puede no serlo. Si los libertarios seguimos dando la batalla de las ideas, la batalla cultural, haciéndole ver a la población que las ideas de la libertad son las correctas y que el Estado no deja de ser una mafia que te da protección para que otros no te puedan saquear y así el saquearte de manera gustosa, pues entonces a muy largo plazo, pero muy lejos, tan lejos que quizás nosotros no lo veremos, entonces el anarcocapitalismo se podría dar con unas condiciones óptimas para que el Estado no surja de nuevo. En estas condiciones de un mundo ANCAP o un continente ANCAP, las personas estarían mucho más concienciadas que ahora sobre los peligros de que resurja un estado. Y creo que se puede ver de manera fácil con que si coges a los anarcocapitalistas más fieles y los metes en una isla, estoy casi seguro de que esa isla superará a Luxemburgo en per cápita al cabo de un tiempo. Pero bueno, eso me lo podrían discutir, pero tengo claro de que en esa isla nunca jamás resurgirá un estado. Algunos podrían decir que fumo porros o que tengo mucha imaginación, en este caso es lo segundo, pero sigo viendo más arriesgado no quitar el tumor de raíz. Si dejas las raíces, va a volver a crecer desde que pueda, pero si las quitas completamente y el terreno es óptimo, nunca más podrá volver a nacer.